Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Si usted usa la Biblia que está ahí en la banca, es la página 1292. Apocalipsis capítulo 13. Este es el sermón número 35 de la serie. Ya vimos parte de este capítulo, pero considero, porque hay visitas y otros tal vez no lo han leído, que leamos el capítulo entero otra vez, aunque la exposición es del 11 al 18. Este es el libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación. Y yo estaba en pie sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada boca para hablar grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y lengua y nación. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va, y el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le concedió dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera morir a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en sus frentes, y que nadie pudiera comprar o vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella es 666. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra, y su Santo Espíritu nos auxilie para entender lo que hemos leído. Mis estimados hermanos, he insistido desde el inicio que el libro de Apocalipsis ha sido abusado en interpretaciones fantasiosas y locas, que es lo que a la gente realmente le gusta, sin llegar al verdadero significado espiritual de lo que Dios nos dejó aquí en símbolos, porque lo que hemos leído son símbolos. Ese dragón del que habla ahí no es un dragón, es un símbolo del diablo. Y estas bestias, como vimos, representan. La vez pasada vimos yo les leí en la profecía del profeta Daniel, capítulo 7,
que él vio también en sus visiones y sueños bestias. Pero olvidé decirles, bueno, yo les afirmé que esas bestias representan a los gobiernos mundiales. Y así lo interpreta Daniel. Era en su momento el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa o Media y Persia, como se le decía, el imperio de los griegos y finalmente Roma. Y todas estas descripciones que vimos aquí, leopardo y león y oso, aparecían en la otra profecía, es decir, los gobiernos de este mundo. Y así debemos entenderlo, no necesariamente, ese es el asunto, que la gente quisiera profecías completamente específicas y que la Biblia hable exactamente de lo que hoy está ocurriendo en Irán. Así no es como se interpreta la Biblia, mis hermanos. Hay un principio, sí, detrás de eso. Y sí, entendiéndolo, nosotros vamos a tener una posición correcta con respecto a lo que está pasando en Irán. Pero no vamos a estar buscando esas cosas en la Biblia. Habíamos visto también que había una parodia aquí satánica de lo que realmente hace Dios, la Santa Trinidad. Vimos que el Padre toda autoridad dio al Hijo y que el Espíritu Santo glorifica al Hijo de Dios, Jesucristo. Aquí vemos algo parecido. El dragón dándole toda la autoridad a esa primera bestia que sale del mar y la segunda bestia haciendo que todos adoren a la primera bestia. Hoy vamos a hablar de esa segunda bestia que en el resto de Apocalipsis se llama el falso profeta. El falso profeta va a ser la representación de la religión falsa. Y la religión falsa siempre ha apoyado al gobierno civil. Véanlo en la historia, véanlo en las Sagradas Escrituras. Cuando el profeta de Dios, Moisés, llegó a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, a los israelitas que eran esclavos en Egipto. Faraón, ¿qué tenía como apoyo? Hechiceros que hicieron también milagros parecidos a los que hizo Moisés. La religión falsa siempre ha estado apoyando a la primera bestia. Nabucodonosor tuvo sus magos y adivinos, y todos los reyes antiguos de los que ustedes pueden leer tenían sus hechiceros. En particular, los griegos tenían el oráculo de Delfos. Algunos habrán leído al respecto. Hay que ir a consultarle a los dioses. Y los romanos instituyeron, ya ese fue el clímax de esa unión del gobierno civil con la religión falsa, la adoración del emperador. Por lo cual nuestros antepasados murieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por no hacer algo tan sencillo como ofrecer incienso en honor del César. Esta falsa religión proliferó también en Israel mismo, en el pueblo de Dios. Los profetas falsos llegaron a ser más que los verdaderos. Y todas estas cosas de las que vamos a hablar nos recuerdan que hay diablo, mis estimados. Existe un ser espiritual, maligno, enemigo de Dios y enemigo de las criaturas de Dios que se llama el diablo. Y la gente hoy vive en una sociedad donde no quiere hablar de eso. Hay otros que van al otro extremo y en todo ven al diablo, pero tenemos que tener un entendimiento bíblico y sensato del diablo. Bueno, con respecto a esto de los gobiernos y de las religiones falsas, sabemos que detrás de él lo que está es el diablo. Cuando Satanás tentó al Hijo de Dios, a Jesús en el desierto, le dijo lo siguiente, leo para ustedes Lucas 4, 5 y 6. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un instante de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Y esa es la realidad, están bajo el maligno. Ahora, oigan esa frase, me ha sido entregada. El diablo no es dueño de nada, es el permiso de Dios en este tiempo. El diablo es llamado en la Sagrada Escritura el príncipe de este mundo. Cuando Jesucristo iba en su ministerio, dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso lo vimos, ¿verdad? En Apocalipsis 12 vimos la victoria sobre el dragón que fue echado con sus ángeles. Ya eso ocurrió, pero así se le llama, el príncipe de este mundo.
Cuando a Jesús lo iban a apresar, Jesucristo dice esto en Juan 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Oigan lo que está diciendo. Esos que apresaron a Cristo, esa turba de judíos y de romanos, estaban guiados por el príncipe de este mundo, por Satanás. Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en particular dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado, pero todavía su condenación no ha venido. Él está restringido al momento para que nosotros, la iglesia, podamos llevar el mensaje del Evangelio y el reino de Cristo se extienda. Pero oiga como tenemos que tener bien claro esto, que un día nosotros, antes de tener a Cristo, antes de haber conocido al Salvador, antes de que nuestros pecados hubieran sido perdonados, cuando Él nos concedió arrepentimiento y fe en el Salvador, estábamos en esta condición que dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no más, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto que vamos a ver de las bestias, se trata de esto, mis estimados, no de esas fantasías de Hollywood, no de un chip, se trata de la corriente del mundo. ¿Está usted siguiendo la corriente del mundo o es usted de Cristo y va en contra de eso? Porque si usted va con la corriente del mundo, ya tiene la marca del 666. Hay una gran diferencia entonces en los que son de este mundo, los que son de aquí abajo, los habitantes, los moradores de la tierra, como dice ahí. Jesucristo les dijo a ellos, miren, a los que escuchaban, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y si nosotros somos de Cristo, tampoco somos de aquí. Como les decía en la primera hora, extranjeros somos en nuestro propio país. Esa segunda bestia, que llamaremos de aquí en adelante el falso profeta, porque se le llama así en el resto del libro, es la religión falsa que siempre, como les digo, apoyará a los gobiernos impíos y siempre ha perseguido a los hijos de Dios, a la iglesia, a la simiente de la mujer que veíamos también en Apocalipsis 12. En Israel pasó. Elías, el profeta de Dios en Israel, se llegó a sentir el único que quedaba. Y cuando la voz de Dios vino y él estaba en una cueva, y la voz de Dios le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y él dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Eso es lo que creía Elías, pero Dios le dijo que había un remanente que Dios había preservado. Pero esto es lo que pasará siempre y ha pasado. La religión falsa en contra de los verdaderos les pasó a Elías, le pasó a Jeremías, que lo tuvieron encerrado en una cisterna. Y luego Cristo y sus seguidores fueron perseguidos por aquel sistema romano, apoyados ¿por quiénes? Por los judíos. Una vez que el cristianismo comienza a esparcirse por todas partes y por la gracia de Dios, se da permiso a los cristianos de ejercer su religión. Hubo algo que ocurrió, y estudienlo en la historia, una decadencia de la fe cristiana. Cuando el cristianismo comenzó a hacer unión con el gobierno civil. Y entonces vemos después a los líderes religiosos cristianos supuestamente persiguiendo a los cristianos que de veras querían vivir de una vida pura. Por ahora no les puedo hablar mucho de historia, pero les animo, vayan y estudien quién persiguió a los valdenses en el siglo XIII, la Iglesia Católica Romana. Quién persiguió a los lorlardos en Inglaterra en el siglo XIV, la Iglesia de Roma. Quién persiguió a los husitas en el siglo XV en Bohemia, la Iglesia romana. Y la Inquisición siguió detrás de los verdaderos cristianos. Ahí leímos algo muy importante, que ese falso profeta parece cordero, pero habla como un dragón. ¿Qué nos está diciendo? Eso es fácil, la enseñanza, ¿verdad?
que las cosas no son lo que parecen. Tenemos que estar alerta porque el diablo no se va a presentar como dragón, ni con esos cuernos. Se va a presentar como cordero. Y va a tener una apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ello, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que entender muy claro que el apóstol Pablo había advertido a la iglesia en Galacia, Gálatas 1:8, él dijo así: mas si aún nosotros, está hablando el apóstol Pablo, y él dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa esté bajo maldición. Ahora, oigan el gran problema con esto que les he leído. El apóstol Pablo dice que si él viene y anuncia un evangelio, otro evangelio diferente. Pero le tengo que preguntar a usted, ¿y usted conoce el evangelio verdadero para determinar si el que predica está predicando otro evangelio? Eso es lo que tenemos, lo que pasa. Yo les digo, si aún nosotros, pero si soy yo, les pregunto, si soy yo el que vengo con una enseñanza contraria al evangelio, ¿puede usted discernirlo? Si no puede, es porque usted no conoce bien el evangelio que el apóstol Pablo predicó. Porque me es fácil a mí anatemizar, es decir, enviar una maldición hacia los que prediquen diferente de lo que yo predico. Pero eso no es lo que dice aquí. Lo que dice es los que perviertan el evangelio que los apóstoles predicaron. Ese es el que ustedes y yo debemos conocer y defender. Hay una cosa muy simple para que ustedes identifiquen falsa religión y verdadera religión. Primero, solo hay una religión verdadera. No hay muchas religiones que lleven a Dios. Solo hay una, es la de Cristo. Todas las demás son falsas y la diferencia más clara es esta. La religión falsa se basa en el hombre y lo que el hombre hace para supuestamente llegar a Dios o tener el favor de Dios. La religión verdadera es la única que se basa en Dios mismo y lo que Dios por medio de Cristo hizo para que nosotros tengamos acceso a Él. Esa es la verdadera fe. Como vimos aquí, lo que leímos, a los que no se dejen marcar, dice que no los dejaban comprar ni vender. Bueno, eso ya ha ocurrido y sigue ocurriendo y ocurrirá. Si usted no se rinde ante un sistema anticristiano, le llegará el momento en que le complican las cosas. En Roma había lo que se llamaba los gremios, en la Roma imperial. Entonces todos estaban agrupados según sus oficios en gremios. El gremio de los zapateros, el gremio de los carpinteros, el gremio de los panaderos, etc. ¿Y qué pasaba en Roma? Que el gremio de los panaderos tenía un dios al cual ellos adoraban. Y para usted pertenecer al gremio de los panaderos y que le dejaran tener su propia panadería, usted también tenía que estar unido y participar en las celebraciones del dios de los panaderos, por decirlo así. Estoy dando un ejemplo. ¿Qué tenía que hacer un cristiano? Negarse y decir: yo no participo. Entonces no puede ser panadero. No puede comprar y vender. Eso es complicarle las cosas. Eso pasaba y eso está pasando. Pongan atención a las noticias. Una pareja en Canadá que no quiso hacer un queque de boda para una pareja gay. Por eso los condenaron a una multa de $140,000. Una florista me parece que fue en el estado de Georgia, que no quiso adornar la ceremonia homosexual, perdió hasta su casa. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Persecución a los verdaderos cristianos. Hemos leído aquí de algo bastante interesante que se llama el nombre de la bestia y el número de su nombre. La vez pasada les dije, y voy a insistirles, hermanos, adorar no implica que necesariamente usted hace el acto de postrarse ante alguien. Antes era así. Pero lo que tenemos que entender es el significado espiritual. Adorar algo es postrarse ante ello, pero no necesariamente físicamente. Es su rendición ante esos principios malvados. Si esa pareja
se rinde y dice, no, y vamos a perder el negocio, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor sabe que necesitamos plata, y le hacen, y contra su conciencia, el que a la boda gay se están postrando ante la bestia. ¿Entienden el significado espiritual? Ese es el postramiento, ese es el adorar al dragón. Esto de la marca de la bestia realmente no es tan difícil de entender. Es que el enemigo mismo lo ha corrompido para confundir. 666. ¿En cuál día fue creado el ser humano? En el día 6. Y la repetición es un énfasis. El ser humano fue creado en el día 6. El día 6, el día 6, el día 6. El hombre y el hombre. Entonces yo les pudiera decir lo que yo percibo. No Dios el Padre, sino el hombre. No Jesucristo el Hijo, sino el hombre. No el Espíritu Santo, sino el hombre. En lugar de rendirse al Dios verdadero y único, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se rinde ante el humanismo. La filosofía que pone al hombre en el centro de todo. Entonces entendamos, la marca esta de la bestia no es un sello físico. ¿Por qué sabemos tan claro y les puedo asegurar que no es físico? Porque ya pasamos por otra enseñanza en la cual hablaba de los sellados por Dios, los que tienen el sello de Dios. Envió sus ángeles a que sellara a sus escogidos. Y dice que los selló en las frentes. No veo aquí gente con marcas en las frentes, pero estoy seguro que aquí hay sellados por el Espíritu Santo. Entonces no se trata de una marca física, pero es un sello. Y el sello, como habíamos visto, autentica, y el sello también es sello de pertenencia. Si usted tiene el sello de Dios, el Espíritu Santo, significa que usted es de Dios, propiedad de Dios, y que usted es genuino de Dios. Usted tiene el sello. Pero igual con la bestia, igual la gente tiene su sello, y lo que se va a hacer es evidenciar por lo que piensa y por cómo actúa si usted tiene la marca de la bestia. Porque piensen, ¿qué representa la frente? Nuestros pensamientos, nuestra mente, su manera de pensar. Ahí es donde está la marca de la bestia. ¿Y qué representa la mano derecha? Las acciones, lo que usted hace. Entonces no solo lo que piensa ni lo que habla, es lo que usted hace, como usted vive, es lo que va a marcar, lo que va a demostrar si usted tiene la marca. La Sagrada Escritura nos dice al respecto de lo contrario, del sello del Espíritu Santo, dice: en él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo sabe usted si tiene el sello del Espíritu Santo? La Biblia nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. ¿Tiene usted eso? Si usted es sellado de Dios, tiene que tener esas marcas. Porque ese otro sello, el de la bestia, también tiene su evidencia en su manera, como les digo, de pensar y de actuar como el mundo, piensa como el mundo, analiza las cosas como el mundo y también reacciona ante lo que pasa como reacciona el mundo. Miren, la tristeza de esto de las redes sociales y del mundo de internet, pero es bastante molesto todo lo malo que se hace ahí, pero ha logrado evidenciar cómo piensa usted. Ahí muestra a la gente cómo piensa. Bien. Cuidémonos entonces, porque usted tiene esa marca y se va a notar en lo que usted piensa. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre los hijos. El mundo piensa que los hijos son carga y que hay que evitarlos, y eso es, el cristiano sabe que Dios le dio mandamiento. Fructificar, multiplicarse, es el mandamiento de Dios, y en ninguna parte Dios lo ha abolido ese mandamiento. Y así con las demás cosas, las posesiones. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo es usted con las cosas que Dios le dio?
Es igual que los del mundo, que se aferra, que hace un ídolo de las cosas que Dios le ha dado. Y el entretenimiento, en todo eso se ve si usted tiene el sello del Espíritu Santo o tiene el sello de la bestia. Ahora, hay cosas que han ocurrido en el pasado y nuestros antepasados, antepasados me refiero la línea de protestantes reformados de los siglos anteriores y aún antes de la Reforma. Hubo quienes tuvieron una posición muy clara en cuanto al papado como institución. Y voy a tener que hablar ciertas cosas del papado y al hacerlo quiero hacer esta aclaración. No me estoy refiriendo a los católicos como tales. No a los católicos, a los que van a esas iglesias. Me estoy refiriendo a la institución del papado que tomó posesión de esa iglesia y la rige. De hecho les cuento, hace muy poquito, muy providencialmente, tuve tiempo de pasar por la catedral y dije voy a entrar y estaban en misa y terminé de escuchar la misa y observé lo que ahí pasa y observé la actitud de la gente y dije aquí veo más devoción y más fervor que el que veo en las iglesias evangélicas. Y eso me dolió en el corazón. ¿Por qué? Porque muy fácilmente les dicen, están equivocados en esto y en lo otro. Bueno, ¿y qué hace usted entonces con la cantidad de luz que se le ha dado? Si usted sí entiende el Evangelio y sí sabe que solo es Cristo el mediador, ¿dónde está su devoción al Señor? Tiene más devoción el que estaba rezándole ahí a San Pancracio o a quien sea. Es triste, pero piénsenlo y tomen tiempo para observar eso. Y Dios creo que eso lo puede usar para redarguirle de pecado. En cuanto al papado, tenemos algo muy, muy serio, porque los títulos que asume el obispo de Roma son blasfemos. El Papa es llamado Santo Padre, pero solo hay un Santo Padre, Dios. El Papa es llamado Sumo Pontífice. ¿Se acuerdan de dónde venía la frase? Pontif Maximus. Pero solo hay uno, el único mediador entre Dios y los hombres. Y tercero, el Papa es llamado Vicario de Cristo, representante de Cristo. ¿Saben quién es el representante de Cristo en la tierra? Solo el Espíritu Santo. Pero les digo entonces, al denunciar el papado, yo no estoy condenando a todos los católicos. De hecho, oigan lo que dijo uno dentro de la línea de papas de Roma, o es decir, lo que era un obispo de Roma, Gregorio el Grande en el siglo VI. Para aquella época no existía todavía la división en el cristianismo. Habían 5 sedes del cristianismo antiguo. Primero Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. 5 patriarcas, 5 obispos de sus respectivas localidades. Y había lucha de poderes desde eso. Por eso les digo, esto es muy, muy antiguo. Siglo VI les estoy hablando. Y oigan las palabras de Gregorio Magno en cuanto a esta lucha de poderes que había. Porque había cierta persona ahí que quería atribuirse cierta autoridad. Y dice, ninguno de los 5 patriarcas podía reivindicar tan arrogante título como ser el líder espiritual de todos los cristianos o patriarca ecuménico universal. Y cualquiera que se llame sacerdote universal o que desee ese título es por su orgullo el precursor del anticristo. Pero estamos hablando en el siglo VI, ni siquiera existía la Reforma Protestante todavía. Bueno, lo mismo pensaron los valdenses en el siglo XIII y los demás que les digo. Pero entonces voy a leerles, tengo aquí, para que vean que no son cosas que yo digo, sino este libro es el Catecismo de la Iglesia Católica y es el que define exactamente qué cree y qué debe practicar la Iglesia Católica. Y les voy a leer lo que dice con respecto al Papa, para que ustedes entiendan y vean que se asemeja con lo que estamos leyendo aquí. Es que quise traerlo de aquí mismo, oigan. Dice así,
El Señor, en el apartado 881 del Catecismo Romano, el Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Ustedes, si son creyentes bíblicos, han leído la Biblia y saben quién es la piedra angular de la iglesia de Dios: Jesucristo. En el 882 dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano es en efecto, y tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad. ¿Saben qué es eso? Infalibilidad. ¿Saben qué es ser infalible? Que no puede equivocarse. En virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe sus hermanos, proclama por un acto definitivo las doctrinas en cuestión de fe y moral. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Pedro, y en una manera particular el obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Hay más cosas que pudiera decirles, pero lo que quiero decir es: ¿qué ocurrió? Les digo así, ¿qué ocurrió? ¿Qué se le está dando a un hombre? Los atributos de Dios. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama blasfemia. Pero la gente ignora, y aquí lo hemos leído. Hay sabiduría. Cuente ese número y verá. Quisiera entonces aclarar algunas cosas aquí. Como estamos hablando del Apocalipsis, creyendo que pienso que he tratado de convencerles que la manera correcta de interpretarlo es simbólica. Sin embargo, hay mucho en la Biblia, en lo que leemos, que es histórico también. Entonces nosotros hemos visto a través de la historia cosas como esto sucede. Esta herida a esa bestia y esta curación de la herida. El poder político totalitario se ha impuesto y cuando parece vencido vuelve a surgir. Un gobierno conservador, mis estimados, es solo un aplazamiento del juicio y una extensión de la paciencia divina. Oigan esto que dije. Nosotros estamos viviendo tiempos que en un sentido son buenos por esto, porque hay conservadores levantando su voz. Y esto representa una herida a la bestia. Pero quiero decirles, hermanos, por lo que vemos en la Sagrada Escritura, que eso es solo un aplazamiento. Es la paciencia de Dios que dice: todavía el juicio no, vamos a extender la misericordia. Pero de lo que la Biblia nos habla muy claramente es que se le dio a esa bestia el poder de perseguir y dañar a los santos y vencerlos. Así que tenemos que estar preparados, porque de alguna manera seremos perseguidos. La unión del poder político y religioso es lo más dañino. Y lo vemos lo más evidente, ¿saben dónde? En el Islam. El Islam es una religión de imposición y de intolerancia. Los verdaderos cristianos nunca han matado ni perseguido a otros que piensen diferente. Nosotros hemos sido los perseguidos. Y este tipo de ideologías en las cuales si usted no piensa como ellos, entonces lo persiguen. Esa es la bestia. En la iglesia de Dios hay un orden. Y si una persona está en pecado, hay que tratar el pecado bíblicamente. Pero lo más que puede hacer una iglesia es excomulgar a alguien.
que es una acción diferente. Y esa excomulgación incluso tiene el propósito de, si es posible, restaurarlo. Pero nunca vamos a matar a los que simplemente no piensen como nosotros. Simplemente, si no piensa como nosotros, si abraza una herejía, no puede pertenecer a la iglesia del Señor. Debemos entonces entender correctamente esto de las bestias, esto de la marca, y analizarlo. Siempre han estado y siempre se unen. Como les digo, el papado, miren, bueno, voy a tener que decir porque eso sí recién ha ocurrido y lo veo apropiado. ¿Cómo sí tiene que decir con respecto a la guerra de Irán, pero no tiene que decir con respecto a los miles de muertos en Nigeria, a la persecución de los cristianos en Corea del Norte y en muchísimas otras partes? Yo digo, ¿no es evidente que ahí no hay verdad ni sinceridad? Hay en cambio siempre de la falsa religión un apoyo hacia el gobierno malvado. No solo estoy hablando del papado, los protestantes liberales son un brazo del gobierno impío. Vean en Canadá las iglesias apóstatas, donde hay bandera gay en el frente, donde apoyan el aborto, y precisamente cosas como esta persiguen al que quiera ser fiel a los principios cristianos. La iglesia falsa, la religión falsa se sirve del gobierno impío. Cada uno de nosotros va a tener que hacer esa respuesta, dar esa respuesta a la pregunta: ¿quién es tu Señor? Así como los antiguos, por eso era que no podían participar en la adoración del César. Porque no era nada más de coger un poquito de incienso y ya olvidarse. Es que tenía que decir: César es el Señor. Y un cristiano no puede decir eso. Solo Jesús es mi Señor. Y si por eso he de morir, eso hace un cristiano. Entonces no podemos, y estamos hablando, insisto, no de solo actos físicos ni de palabras, no, es de su vida, con su manera de pensar y con su manera de vivir. Usted está mostrando a quién sigue usted, quién es su Señor. Su Señor puede ser o Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces su camino es un camino de progreso en santidad, o su Señor es ese dragón. Y usted apoya a la bestia, a esos gobiernos impíos, totalitarios. Y usted apoya toda la agenda del progresismo y de la religión falsa. Así es. Porque no hay una cosa que debemos tener claro. Y si usted está aquí por primera vez, entiéndame, porque yo esto lo digo por amor a su alma. Usted tiene un alma que estará o para siempre con Cristo o para siempre en la condenación eterna. Y mi deber es decirle que hay una alternativa. Porque la gente quisiera decir: pues yo no estoy ni a favor ni en contra. Si usted no está a favor ni en contra, ya decidió o está marcado por la bestia. La única alternativa es ir a Jesús. Creer que, como leyó ahora el pastor en 1 de Juan 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y verse necesitado de esa limpieza y verse inmerecedor, porque usted no merece. Usted ha rechazado y ha ignorado a Dios desde que tiene conciencia. Pero Él le llama y le da la oportunidad. Todo esto que vemos, cosas terribles, una cosa tenemos que tener clara y es: se le dio, se le permitió. Dios siempre es soberano, Dios siempre es sobre todo. Ese dragón, esa bestia, ese falso profeta harán cosas terribles y han hecho. Pero no van a hacer más de lo que Dios les dé permiso. En su momento, en el momento que Él tiene, en el momento preparado, Él vendrá. Él vendrá al rescate de los suyos. Y si usted de Él, usted dice: te estaba esperando, Señor. Pero hay otros que no lo están esperando y que se alejarán de Él, dice la Sagrada Escritura, avergonzados.
Dios tenga misericordia de todos nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por la lectura y exposición de tu santa palabra, la Biblia. Y rogamos en el nombre de tu santo Hijo Jesús, que tu Espíritu Santo use todo lo que se expuso, que es conforme a tu palabra, para el bien de las almas. Y que si algo se ha dicho que no es conforme a tu voluntad, tú lo borres de nuestras mentes, Señor. Acércanos a ti. Queremos que tú nos confirmes que estamos sellados no por la marca de la bestia, sino por el Espíritu Santo de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.